todos los estimados estudiantes a la Escuela Bíblica Online. Dios les bendiga. Aquí aprovechando nuevamente la oportunidad que nos da pues la tecnología, ¿no? Y Dios con un día más que nos permite de vida, ¿no? Saludamos aquí atentamente a Manuelito que nos saluda allí por el chat. Gracias, Manuelito, allí a la distancia. Fabiolita, buena noche. El equipo de la cooperativa. Alexander, tengo aquí Alexander Reina, buena noche. Erika, también como siempre, súper puntual. Gracias por estar aquí y sumarse aquí a esta actividad tan especial que hemos tenido este año, ¿no? Obviamente, como siempre, tratamos de tenerlo presente, pues el agradecimiento allá a Juancho, detrás de la pantalla, de nuestras pantallas, haciendo también posible este acercamiento. Y pues nada, entramos nuevamente aquí en materia, pero antes les pregunto si recuerdan hace 8 días de quién estuvimos hablando. Como estuvieran ahí en el... Ah, bueno, Erika, cuéntame. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando acerca, pues, o sea, de las tantas cosas, acerca de Pablo y lo vimos como el hombre que aprendió a sufrir porque, pues, en medio de todas las dificultades que él tuvo, como que estuvo encarcelado, que fue perseguido, que tuvo no sé, que fue apedreado, que tuvo dificultades en su ministerio, ¿sí? Eh, Él aprendió a encontrar esperanza en ese tipo de sufrimiento, ¿sí? Lo vio como un propósito divino, lo veía como fuente de fortaleza en cada aflicción que tuvo. También se refería a las pruebas como que eran algo pasajero, pues comparado al eterno peso de gloria, le decía él, que él esperaba cuando pues fuera al reino de los cielos, y era un liderazgo que, o sea, él era líder de la iglesia y él también veía como que su sufrimiento era como ejemplo o testimonio para la edificación en la fe de otros creyentes. Eso es, Erika, listo. Muchas gracias. Eso es, fue un buen resumen. Y se suma allí a Fabiolita, que sí, efectivamente, el apóstol Pablo. Gracias, Erika, gracias, Fabiolita. Y sí, digamos, a mí me llamaba la atención porque, o pues no sé si les pasaba a ustedes, no sé si hace 8 días les preguntaba, cuando uno menciona o cuando tal vez a ustedes les preguntan o tienen que pensar en alguien, alguno de nuestros héroes bíblicos que haya sido un abanderado del sufrimiento, ¿cuál es la primera persona en la que piensan? Entonces, yo personalmente sí, es como que de primerazo, Job, ¿sí? Y obviamente Jesucristo y ya de pronto alguno que otro, ¿sí? Los que de pronto están un poco o mucho más sumergidos. Y curiosamente, rara vez yo iba al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, volviendo obviamente al libro, como que el libro me hacía caer en cuenta que sí, que el apóstol Pablo efectivamente era un hombre que había sabido llevar el tema del sufrimiento a unos niveles tremendísimos, sí, todo por el amor a, a las almas, sí, todo por buscar hacer, sí, o cumplir con el propósito que él había entendido y que Dios le había puesto, sí. Entonces, a medida que la semana pasada íbamos avanzando, de pronto ustedes se acuerdan que, mm, que yo les decía como que tengan presente este pasaje merece un estudio aparte, este pasaje merece
una consideración totalmente aparte, ¿sí? Todo un estudio. Entonces, el libro justamente siguió en la secuencia que lleva, siguió hablando o ahondando un poco en enseñanzas del apóstol Pablo mismo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tocar otra enseñanza que podemos extraer de ahí mismo, del apóstol Pablo, ¿vale? Hoy vamos a seguir hablando un poquito del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo podemos extraer información no solo del sufrimiento, ¿sí? Sino en general de doctrina pura y dura dentro de lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Entonces vale la pena que para muchos temas de la vida, visitar al apóstol Pablo allí en las cartas es realmente recomendable. Yo creo que obviamente aquí no estoy diciéndoles nada nuevo, ustedes eso ya lo saben. Entonces, para tenerlo en cuenta, adicional a todo lo que podemos encontrar en el tema sobre el sufrimiento, también el apóstol Pablo nos da por montones, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver justamente un apartado más con el estimado apóstol Pablo. Entonces, ya les comparto aquí. Ahí les debe estar apareciendo, ¿sí? La disciplina del pensamiento, ¿vale? Entonces, si se fijan ahí abajito, el texto base es Filipenses 4 del 6 al 9. Eh, y hoy fue como la coincidencia, ¿no? Porque a los que usamos la aplicación del YouVersion, de la Biblia digital allí en los celulares, justamente este mismo pasaje, solo que hasta el 8, solo que el 8, 4, 8, está ahí reseñado como el versículo del día. Y me di cuenta hasta hace poquito. Entonces, pues yo digo, bueno, padres, ¿será que habrá que hablar algo de allí? Listo, entonces obviamente damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente con ustedes de poder aquí transmitir una partecita de lo que Él me ha permitido a mí. Entonces, pues compartírselos a ustedes. Para mí es todo un honor inmenso. He tratado de decírselos muchas veces y esto pues no va a ser la excepción, ¿vale? Entonces, hace 8 días, este pasaje, por este pasaje pasamos un poquito. Hoy lo vamos a ver desde otro, un poquitico, como desde otra perspectiva. Listo, es un pasaje sumamente conocido, un pasaje del que se ha hablado aquí unas cuantas veces. Entonces vale la pena leerlo y ya les digo exactamente en qué nos vamos a detener, ¿vale? Entonces, los que tengan ahí su Biblia, su cuadernito de los apuntes, acompáñenme ahí en la lectura. Me permito entonces leer aquí y ya entramos en materia. ¿Listos? Dice por acá, Filipenses 4 del 6 al 9. Leo rápidamente. Por nada estéis afanosos. Esta es la versión del 60, por si acaso. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Listo? Eso fue Filipenses 4, del 6 al 9, un pasaje sumamente famoso, sumamente conocido y que hace 8 días pasamos por este pasaje en un par de momentos. Entonces vamos a ver hoy qué podemos extraer para hablar de este tema en esta noche, de la disciplina del pensamiento. Entonces, el primer punto, pues un poquito de contexto, que yo creo que ya todos también lo tenemos algo claro, y es que Filipenses fue una de las cartas que el apóstol Pablo escribe estando en prisión, ¿sí? Estando en prisión, el hombre no la estaba pasando del todo bien, o al menos humanamente hablando, lo estaba haciendo un asunto complicado, ¿sí? El hombre estaba en prisión, con todo lo que implica prisión.
en esos tiempos. Creo que en este punto él ya estaba en una de esas prisiones complicaditas, de esas como difíciles. Sí. Entonces, paradójicamente, Filipenses nace como una carta llena de gozo y esperanza. Sí, o sea, el encarcelado deja consignado en el libro de Dios la carta más alegre de toda la escritura, porque así está casi que considerada la carta por excelencia del gozo, ¿sí? Del gozo y la esperanza. O sea, alguien que está encarcelado, pasando las penurias propias de una cárcel de ese tiempo, nos está diciendo a nosotros, hey, alégrense. Vuelvo y les digo, alégrense, gócense, encuentren contentamiento, no pierdan la esperanza. Esta carta está escrita por un hombre en prisión. ¿Listo? Entonces Pablo escribía a una comunidad, sí, como muy fiel en el servicio, muy fiel como a él en el apoyo, sí, lo que le brindaban para sostener, ayudarle a sostener, pero también era como una congregación que también tenía como sus luchas internas, ¿sí? Y eso se deja ver un poquito en Filipenses en el mismo capítulo 4, pero en el verso 2 que él como que señala a dos personas, ¿sí? Como que sean de un mismo sentir en el Señor, Evodia y Sinti, que recuerdan que entonces enseguida dice, te ruego a ti, compañero, que las ayudes, que medies ahí entre ellos. Sí, entonces algo sucedía allí también en la congregación. Esa era la iglesia que estaba recibiendo esta carta, ¿sí? Entonces Pablo en esta carta, cuando uno de pronto trata de hacer un pequeño análisis, él no empieza o no redunda en técnicas emocionales. Él hablando del gozo, no se centra como como el típico coach que vemos hoy día, ¿cierto? Que nos viene y nos dice que nosotros somos unos campeones y que todo lo podemos y que nosotros, mejor dicho, somos lo más top de lo top. No, sino que lo del apóstol Pablo aquí es teología práctica, se llamaría, ¿vale? Teología práctica es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, que es todo lo que vemos básicamente en el capítulo 4, verso 8 y 9, ¿sí? Nos llama como a ir pensando en y a hacer, pero eso lo vamos a ir viendo con calmita, ¿listo? Básicamente eso es teología práctica, pensar y hacer, pero fundamentados, bien fundamentados, ¿listo? Entonces, básicamente todo esto para qué, toda esta carta para qué, para terminar él diciéndonos, muchachos, iglesia en Filipos, estudiantes de la escuela bíblica de los miércoles a las 7 de la noche, no hay paz cristiana sin pensamiento cristiano. Eso era lo que el apóstol Pablo nos quería decir, al menos en estos versículos que estamos tratando de desglosar desde ahorita que los leímos, ¿sí? No hay paz cristiana sin pensamiento cristiano. Usted, mi querido hermano cristiano, dice el apóstol, no puede obtener una verdadera paz si su pensamiento no es como el pensamiento del cristiano que se supone que es usted. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿vale? Y ahí es donde yo quiero entonces detenerme esta noche. Miremoslo nuevamente. El capítulo de hoy o nuestra charla de hoy se llama La disciplina del pensamiento. Y entonces quiero que todo esto lo veamos desde pues desde nuestro tema grande que es el dolor y el sufrimiento, ¿vale? Vamos a ver cuál es el rol o qué puede haber en nuestro pensamiento que contribuya a llevar mejor o a empeorar el tema cuando pasamos por tribulación. ¿Listo? Entonces, eso como contexto. Segundo punto, la mente, un campo de batalla. ¿Listo? Seguramente esta frase la han escuchado varias veces también aquí algunos. La mente es un campo de batalla.
su mente y la mía es un campo de batalla. ¿Listo? Y yo creo que con solo esa frase, usted ya puede ir dándose cuenta de a qué vamos, a qué estamos apuntando. Sí. Una palabra que se utiliza, por ejemplo, mucho hoy día, el sobrepensar, el sobrepensar, el sobrepensar, ¿cierto? Y ya tenemos clara la idea de que sobrepensar es perjudicial. ¿M? Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué el sobrepensar es perjudicial. Suficiente tenemos con pasar una situación bien difícil, la que usted le llegue a su mente ahorita, esa situación difícil. Llega a esa situación y tras del hecho entonces empieza nuestra mente a jugarnos en contra, ¿cierto? A jugarnos en contra, a jugarnos en contra, a sobrepensar qué pasaría si, que si hago esto, si digo esto, si mejor esto no, si esto tampoco, si esta posibilidad, si esta otra, si me dicen esto, si, etcétera, 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 ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, en esto pensad, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo aquí exactamente en el verso, ay, perdón, así, en el verso 8. Al final del verso 8 de Filipenses 4, él termina el verso diciendo, en esto pensad, en esto pensad. Entonces, ahí en la pantallita, ustedes ven una palabra así súper extraña, que no está mal escrita, no me equivoqué. Dice logisdomai, logisdomai, ¿sí? ¿Qué pasa con esa palabra? El apóstol Pablo termina el versículo 8 diciendo, en esto pensad. Cambiemos el pensar por este término. En esto logisdomai. En esto logisdomai. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra? Cuando se utiliza la palabra logisdomai, se utilizaba en ese, como en ese campo o en el ámbito, más que todo en el ámbito, se dice que en ámbitos contables, ¿sí? Para labores contables. La palabra logisdomaya lo que invita es a considerar con cuidado, ¿sí? A evaluar algo con cuidado, con mucho cuidado, a calcular y a razonar lógicamente, ¿sí? Entonces, en esto pensad o considera esto con cuidado o calcula esto o razona lógicamente esto. ¿Listo? Eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndonos allí. ¿Listos? Otro uso de esta, o bueno, otro uso no, sino en otro texto en donde se usó esta misma palabra, fue en Romanos 6 al 11, si lo quieren tener ahí presente y luego lo, lo, lo quieren revisar, ¿vale? Se utilizó realmente en varios apartados del apóstol Pablo. Entonces, pensar bíblicamente, pensar bíblicamente no es un ejercicio emocional, sino racional y espiritual, ¿sí? Racional y espiritual. Y aquí tenemos que traer a nuestras mentes el texto también que dice que Jesucristo es nuestro culto racional, ¿sí? Aquí es donde yo he entrado en conflicto durante años con las personas que dicen, ¿estás sufriendo? Eh, tienes que creer ciegamente. Yo creo que hasta este momento del curso, de todo lo que llevamos, creo que de mí no ha salido esa frase con ninguno de ustedes, que es que tienes que creer ciegamente. No, no es creer ciegamente, es creer con un criterio ya sumamente fortalecido, creer entendiendo y sabiendo en dónde es que estamos poniendo nuestros ojos, ¿sí? Porque Él es nuestro culto racional y eso va totalmente en contra del creer ciegamente, ¿vale? Yo no sé. Entonces, no es un ejercicio emocional, ¿vale? No es meramente emocionalidad.
cuando uno escucha a una persona atribulada y le da un consejo, ahí hay que tratar de, sí, obviamente hay una emoción ahí, pero entonces algo que yo suelo hacer cuando me corresponden situaciones es que me acerco a una persona que me está contando alguna situación personal y yo a medida que yo escucho, yo trato como de estar pidiéndole al Padre una dirección, ¿sí? Alguien me escribió una situación y yo leo y yo digo, Padre, regálame unas palabras para lo que me están diciendo acá. ¿Mm? Sí, es como un ejercicio en conjunto con el Padre Nuestro. ¿Listo? Entonces, pensar bíblicamente es tener una mente centrada en una verdad que ya está revelada, que es la escritura misma, la palabra de Dios. ¿Listo? De eso se trata. Entonces, el apóstol Pablo apunta a una serie de adjetivos, ¿cierto? En ese texto, en ese verso 8 él apunta a una serie de adjetivos. En esto pensad en qué, en lo verdadero, en lo noble o en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, ¿sí? Piensa realmente en lo que corresponde a la realidad, dice al principio. Piensa en aquello que es digno de respeto y de reverencia. Piensa en lo justo, piensa en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Y cuando nosotros tratamos de buscar algo que cumpla cabalmente con estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ítems, ¿qué se nos vendría a la cabeza? ¿Qué cumple exactamente con esas seis ítems? Por ejemplo, ¿quién me lo dice por allí? ¿Quién lo escribe o quién enciende su micrófono y lo dice? ¿Qué existe hoy día que cumple exactamente con estas seis aspectos? Nadie, nadie se anima, nadie se arriesga. Uy, espérenme. Lo que el apóstol Pablo nos está invitando realmente es a una mente casi que saturada por las virtudes del evangelio mismo. ¿Mm? Por las virtudes del evangelio mismo, ¿vale? El pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, es pensar prácticamente en el evangelio mismo, en todas y cada una de las palabras que han salido de la boca y escritas básicamente por el mismísimo dedo de Dios. ¿Listo? Él no está llamando a que pensemos en medio de nuestro dolor en pensamientos genéricos, positivos, todo va a estar bien, ¿sí? No sabemos cuántas personas pudieron llegar a decirle al apóstol Pablo que todo va a estar bien y el apóstol Pablo, ¡pum!, a la semana y media encarcelado, ¿sí? Por ejemplo, digamos, con esas son cosas con las que yo personalmente lucho y lucho bastante, ¿sí? Él está entonces llamando no tanto a mentes o a pensamientos genéricamente positivos, sino a mentes completamente llenas del evangelio mismo, ¿sí? Y allí puede, si le parece, apuntar ahí, si está apuntando en su cuadernito, Efesios 4:23 para apoyar un poquito esta idea, ¿vale? No la voy a estar leyendo para no hacerlo más largo. ¿Listo? Entonces, logisdomai y la mentalidad del mundo, dice ahí. Ahí vamos a ver el contraste, ¿sí? En lo que es pensar en cada uno de estos ítems y cómo es que se piensa hoy día en la cultura moderna, ¿sí? Esa cultura que busca aliviar la ansiedad sin responder preguntas fundamentales,
¿sí? Esa cultura que a veces busca dejar pasar, busca dejar de pensar, ¿sí? Porque así encontramos la calma. Eso no piense en eso, no, no piense en esas cosas. No piense en esas cosas esta noche, que eso ahí no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Y creer que así encontramos calma, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno se va más atrás, encuentra por allá en el Evangelio de Mateo, por allá capítulo 5 o 6, que efectivamente Jesucristo sí nos dice, no os afanéis, pero ¿qué dice después? Por allá terminando el verso, buscad primeramente el reino. Y el buscar primeramente el reino ya implica una serie de, de, de búsqueda de nuestra parte, de maneras de buscar de nuestra parte, ¿sí? Entonces, el remedio bíblico que el apóstol Pablo empieza a plantear aquí para esa pensadera, ¿sí? Para esa ansiedad, no es la distracción, no es voltear la mirada y simplemente dejar pasar y hacernos los locos, no, sino es redireccionar nuestros pensamientos hacia Dios, tal cual, ¿sí? Entonces, aquí apuntaba yo, la mente secular seguramente dice, relájese, relájese y deje de pensar en eso. La mente cristiana viene y nos dice, medita en las obras de Dios. ¿Qué ha hecho Dios hasta el momento? ¿No es digno de confianza, entonces, para pensarlo de esa manera? ¿Sí? Y eso no es un consejo nuevo del apóstol Pablo. Son ejemplos que vienen inclusive desde el rey David, por ejemplo. Hay salmos que refieren que él meditaba mucho en sus obras. Él meditaba en sus obras. ¿Sí? El rey David refería allí en los salmos expresiones como estas, ¿sí? Entonces, Pablo que enseña pues que la paz cristiana proviene del pensamiento profundo, de pensar profundamente, no de un pensamiento ausente, no de simplemente dejar allá y que pase solito. ¿Listo? Entonces, la mente como un campo de batalla, mucho empieza allí, mucho empieza en nuestros pensamientos, ¿vale? Otro aspecto aquí, la paz de Dios. Hace 8 días lo tocábamos un poco. Entonces, en el libro yo me encontraba algo bien particular, ¿sí? Espérenme a ver, decía algo en el libro, algo tipo, la paz no viene de pensar menos, sino de pensar más. Y yo de una me acordé y me referí como a mí mismo de lo que les acabo de decir al principio de ese sobrepensar. Yo, uy, pero la paz de Dios viene de sobrepensar. Entonces, no se trata de estar sobrepensando, sino de hacerlo como lo acabamos de referir. ¿Listo? Aquí pueden apuntar, si les parece, como un poquito de apoyo, Romanos 8:18. ¿Mm? Él allí dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ese considero es nuevamente nuestro término logisdomai que veíamos en el punto anterior, ¿sí? Él ya estaba completamente convencidísimo de que así iba a suceder. Erika también lo mencionó ahorita en su intervención, ¿sí? Que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿sí? Y en esto es a lo que sí hay que dedicarle mucha más mente, en esa gloria venidera. Obviamente, tratar de dejar aquí nuestros, sí, como nuestros asuntos lo mejor resueltos posible, pero sabiendo que viene una gloria incomparable, ¿sí? ¿Qué más dice por acá? La mente disciplinada no niega el sufrimiento. Sí, recordemos, y yo vuelvo e insisto en esto, lo veíamos sobre todo en las primeras clases, no se trata
de que yo venga y les diga eso pare de sufrir. Para eso hay otras personas por allá. Sí, no se trata de como que, ay, eso no pare bolas, deje por allá y sí, no, o sea, no se trata de eso. Es más decir, tomemos esa idea, esa mente que tal vez está llena de cosas, pero traigámosla un poco a que la luz de la eternidad nos la ilumine, ¿sí? Es eso, es pensar un poco en esas promesas que apuntan a la eternidad, en la gloria que viene, en la victoria final de Cristo, que ya lo estudiamos aquí, ¿sí? En la fidelidad de Dios, que lo hemos cantado y lo hemos cantado y lo hemos cantado. Ahí es donde empieza a cobrar vida todo eso que cantamos un domingo, por ejemplo, ¿sí? Y me parece que el peso del sufrimiento, cuando se alimenta de esto, puede que empiece a tomar otro tinte. Puede que como que pueda resultar un poquitico más ligero, ¿sí? Yo creo que el apóstol Pablo llegó a ese punto. Estando en la cárcel y escribir una carta como esta, yo creo que fue porque él llegó a su punto de decir, estoy tenazmente atribulado, pero vean, estudiantes de los miércoles, alégrense, porque vale la pena, ¿sí? Yo creo que el apóstol Pablo llegó allí, llegó a ese punto para llegar a escribir lo que escribió, ¿sí? Entonces, para repetir, la paz cristiana, la paz del Hijo de Dios, no es una paz que se obtiene a punta de evadir y de evadir y de evadir, sino de contemplar lo que se debe contemplar, contemplar lo que Dios ya ha hablado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y ahí enseguida, que lo encuentran también en el subtítulo, el consuelo cristiano. Pues, ¿qué es el consuelo cristiano? Eh, Aquí el escritor, algo que me pareció muy interesante, que él apuntaba, es que el consuelo cristiano parte de la sana doctrina. Y yo como que, uy. Entonces, por ejemplo, y él planteaba ahí, decía, pregúntate, ¿Jesús está vivo? ¿Jesús me ha justificado por la fe? ¿Jesús está obrando todas las cosas? ¿Está obrando en todas estas cosas para mi bien? ¿Realmente nada podrá separarme de su amor? Y para todas estas preguntas y tal vez más que seguro por ahí surgen, ¿cierto? En nuestro día a día, si cada una de estas respuestas es un sí, es porque tenemos ya un consuelo llamado el Evangelio mismo, ¿sí? ¿Jesús está vivo? Sí. ¿Me ha justificado por la fe? Sí. Romanos nos da toda una cátedra sobre esto. ¿Está obrando todas las cosas para mi bien? Confiamos en que sí, ¿cierto? Nada puede separarme de su amor. Lo he entendido así, lo hemos cantado, ¿sí? Nada de lo que esté por venir, ni la vida misma, ni la muerte, ni todas aquellas cosas invisibles ni visibles. Su amor es uno solito y está con nosotros. ¿Mm? Entonces, ahí el escritor dice que ahí, que en responderse estas preguntas como tan fundamentales para un cristiano, ahí es donde está el consuelo de Dios. Ahí es donde viene esa paz de Dios. ¿Sí? Me pareció muy particular el punto, como este detalle que él consigna allí en el libro, me pareció muy bonito, muy al grano, ¿sí? Muy al grano, ¿cierto? Entonces, respondiéndonos cada una de esas preguntas, significa que sí, que tenemos un cierto consuelo y que esa es nuestra sólida base para esa paz que está ahí escrita, ¿sí? Si no, entonces nuestra esperanza ya empieza así,
Sí, sí, entonces yo pregunto, ¿Jesucristo está vivo? Y alguno de ustedes dice, uy, Andrés, yo la verdad no sé. Uy, ahí ya empieza el tema, ¿sí? Ya empieza a ponerse complicado. Eh, si les pregunto, ¿realmente creen que Él está obrando en todas las cosas que suceden para el bien de cada uno de ustedes? Si de pronto usted dice, uy, Andrés, pues es que la verdad es que yo me siento medio embolatado todavía y no encuentro la salida y yo la verdad no creo que llegue. Ahí también puede haber, sí, algo delicado. Si yo les pregunto, ¿realmente creen que Él tomó nuestra mano una vez y para siempre y nada puede separarnos de su amor? Uy, Andrés, yo la verdad no tengo esa seguridad, ¿sí? A mí me parece que eso ya es un poquito más, eh, eso ya da un poco más, ya quita más ese consuelo, como que lo desvirtúa un poco, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco la doctrina misma, ¿sí? La doctrina misma. Me parece que este punto merece un estudio más grande, pero voy a tratar de seguir desarrollando y de pronto confío en poderlo, en ver si tengo la chance de ampliarlo un poquitico. ¿Listo? Pero creo que estoy haciéndome entender cualquier cosa. Me preguntan, me preguntan ahí en el chat, ¿vale? Entonces, la paz no es un sentimiento místico. No hablamos de algo por allá etéreo, así raro, no. Es la consecuencia, es una consecuencia de la teología que hacemos, ¿sí? De la teología que hacemos, ¿sí? R.C. Sproul tiene en su libro consignado, todos somos teólogos, ¿sí? Todos somos teólogos. Entonces la idea es que cada uno de nosotros con esa teología que hagamos, encontremos básicamente esas respuestas que nos permitan ese consuelo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí este punto, la paz de Dios, sigamos avanzando. Pensar como el que sube un monte, ¿sí? Pensar como el que sube un monte. Estamos entonces escalando, pasando un monte, una situación así difícil, como las que tal vez hemos atravesado en nuestras vidas, cada uno de ustedes. Sí, estamos atravesando un monte, una situación, algo que nos está exigiendo muchísimo, una tribulación que nos tiene un poco eh, como descolocados, pero llegamos a la cima de ese monte, ¿cierto? Entonces, no sé cuántos de aquí, cuando hemos escalado esos montes difíciles y llegamos a esa cima, ¿sí? Podemos llegar y contemplar el panorama desde allá, desde una vez resuelto la situación, ¿sí? Yo creo que no creo que me equivoque si digo y si aseguro por todos que desde allá se ve diferente el panorama, ¿sí? Obvio, vamos escalando el monte, vamos paso a paso, durísimo, un paso pesa más que el otro cada vez, pero terminamos y ya estamos acá en lo más alto. Echamos un vistazo al resto del panorama y uno dice, uff, qué diferente se ve, qué bonito se ve, ya habiendo superado todo esto, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar en qué, o a contemplar mejor que la soberanía de Dios, la perspectiva que nosotros tenemos de la soberanía de Dios. El panorama ya cambia, ¿sí? Y acá, mientras yo como que redactaba algunas notas, volvía un poco al pasaje en el Salmo 121, que hace poco inclusive con los muchachos en alabanza lo revisábamos y, y el salmista entonces levantaba sus ojos, miraba los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Él se respondió de inmediato, ¿sí? Con los chicos de la alabanza, eh, yo les llevaba como un pequeño contraste entre el Salmo 121, la situación del salmista en ese Salmo 121
versus el hijo pródigo. Y en este punto en especial, entonces el salmista levanta sus ojos, claro, ve un monte, ve una cima a la cual llegar. ¿Quién vendrá por mi socorro? Pues el mismo Dios, se respondió él. Mientras que el chico, el hijo menor de aquel padre, puso su mirada en la provincia más lejana. Y hasta allá llegaré, pero ¿con qué me voy a valer? Pues con el dinero de mi herencia, padre. Necesito mi herencia, padre, porque puse mis ojos hacia allí, ¿sí? Entonces pensemos un poco en ese contraste. ¿Cómo buscaríamos ser? Como el viajero, se dice que el Salmo 121 es el salmo a veces del viajero o el del hijo pródigo. Eso pues se los dejo ahí para que obviamente cada uno de ustedes lo mastique allí con calmita, ¿sí? Entonces, desde la altura del pensamiento espiritual, vemos que las pruebas no necesariamente son castigos, eso ya lo hemos tocado aquí. No hablamos directamente de castigos, ¿sí? Hablamos más como de un instrumento de santificación, del proceso en el que andamos hoy día. Hoy día andamos en ese proceso, en el proceso de la santificación. Las pérdidas no tienen la última palabra. En algún punto del curso referíamos que la muerte no tiene la última palabra, ¿sí? Y esa es una frase que se utiliza mucho, eh, tal vez en los escenarios donde ha fallecido un creyente, ¿cierto? La persona que a veces comparte una enseñanza, una pequeña reflexión, ese es uno de los pensamientos más recurrentes y es muy especial pensar en que la muerte no tiene la última palabra. Sobre la muerte ya ganó alguien mucho más grande, ¿sí? Las pérdidas son preludios para la gloria, escribía allí Timothy Keller. El sufrimiento no es absurdo, refería allí, sino que es redentor, tiene un propósito redentor, ¿sí? Pensar en Dios, entonces es como el que va ascendiendo, como el que va ascendiendo, como el que va ascendiendo. Y el que llega aquí a la copa y ya lo ve todo diferente. Así es como se maneja cuando nos dedicamos a pensar básicamente en lo que Dios dice que es. ¿Listo? Eso como nuestro cuarto punto. Quinto punto. Ahí las palabras están ahí medio fuertecitas, pero pues así se estaba un poco referido en el libro, ¿no? Entonces quise dejarlo así. Eh, Se refiere un poco, hablando de paz estúpida, a aquello que se logra negando la realidad, como que anestesiando un poco el alma o el corazón. La paz estúpida es la que de pronto a veces se ejecuta pensando que simplemente desviando nuestros ojos y haciéndole el quite a los problemas, así como tan deportivamente, así la logramos. Y ya hemos visto que pues así no se llega, ¿no? No se logra. Mientras que la paz inteligente es la que nace de meditar en la verdad de Dios, ¿sí? En aplicar la fe a las circunstancias, ¿sí? En pensar en esa verdad que libera, ¿sí? La verdadera libertad mental, dice acá en un apunte, viene del pensamiento correcto, ¿sí? No del pensamiento superficial. Y acá hay un pasaje que me parecería chévere que lo tomaran presente allí en sus apuntes, Romanos 12:2. Ese versículo me parece así clave, súper clave, ¿sí? No conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que es lo que estamos hablando en esta noche. De allí donde a veces es un campo de batalla tan duro, tan intenso, ¿sí? Renovar ese campo
de batalla. Lo leíamos en el primer punto. ¿Listo? Entonces, aquí un último apunte que saqué casi que textual. Dice, si eres cristiano y no tienes paz, tal vez, como el apóstol Pablo sugería, es porque no estás pensando en la verdad correcta. ¿Mm? Sino tal vez estamos pensando en cosas que pensamos que son verdad o que nos dejamos vender como si fueran verdad o en cosas que simplemente son meras mentiras. ¿Sí? Eso es la paz estúpida y la paz inteligente. No es evitando las situaciones, es obviamente haciéndoles frente, considerando lo realmente importante, lo que leíamos ahí atrás en Filipenses 4, del 6 al 9, ¿vale? Y ya para ir terminando por aquí, permítame, el ejemplo de Jonathan Edwards. Entonces, en el libro me pareció muy bonito, muy bonito. Yo la verdad, ahorita que estoy volviendo al libro, es como que lo estuviera leyendo de ceros porque hay varias cosas que yo no me acordaba que estaban ahí. Entonces, este fue uno de los casos, el ejemplo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, un súper famoso predicador, muy interesante, sumamente, el hombre caía al hueso, así, durísimo, pero una palabra que les recomiendo que apunten por ahí el nombrecito de paso. Sí, se dice que él a los 18 años resumió todo lo que yo les estaba hablando desde que empezamos. Edwards lo resumió en 3 puntos, algo a lo que se le denominó el triple ancla del pensamiento cristiano. Sí, como tres ejes del pensamiento cristiano. Sí, o sea, todo lo que hemos hablado antes, en estos 52 minutos, Edwards lo resumió en 3 ejes súper puntuales. El primero, todo lo malo obrará para bien. Sí, obviamente el verso del cual se apoya Romanos 8:28. Básicamente el que dice que ninguna circunstancia se le escapa a Dios de las manos, en lo absoluto. Ninguna circunstancia se sale del control de Dios. Ninguna. Y yo creo que eso para nosotros esta noche debe ser algo que nos permita algo de paz. ¿Sí? El segundo eje de Edwards. Nada de lo bueno se perderá. ¿Sí? Entonces, Romanos 8:1, para que lo apunte allí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada de lo bueno se perderá. Nada de lo que ya se ha sembrado en nosotros se perderá, mi querido estudiante. ¿Sí? La justificación, el ser adoptados, esa unión con Cristo es realmente inquebrantable. Inquebrantable. ¿Listo? Y el tercer eje de Edwards es que lo mejor está por venir. ¿Sí? Un poco pensando, obviamente, allá al final de los tiempos, Apocalipsis 21:1 es como la base de este eje, donde se ve un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Y acá nos devolvemos unas ciertas clases para recordar cuando veíamos sobre las doctrinas de los tiempos finales, que la esperanza cristiana no está en esta vida, sino en esa restauración que viene de mano del mismo Jesucristo y nuestro Dios Padre. ¿Sí? Entonces son 3 ejes, 3 afirmaciones que constituyen una mente entrenada en el Evangelio, una mente entrenada para afrontar un poco mejor las circunstancias caóticas, las circunstancias de tribulación, ¿cierto? Y aquí el último diapositiva de esta noche, ¿sí? Simplemente nos dice algo parecido a lo que terminábamos diciendo hace 8 días. Pablo no promete que la vida será fácil, sino que el Dios de paz estará presente. Hubo una persona que nos lo dijo antes, ¿sí? En este mundo habrán momentos difíciles, queridos estudiantes, nos dijeron en ese momento. Jesucristo nos lo dejó ahí consignado. En este mundo habrán situaciones duras, duras.
pero confíen, nos dice él mismo, confíen, porque yo ya vencí. ¿Mm? No sé quién de ustedes esta noche necesite escuchar esto o simplemente meditarlo ahí. La invitación es, confiemos una vez más, mi querido estudiante, ¿sí? La paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino es que en medio de esos problemas la presencia de Dios esté ahí, ¿sí? Como cuando hablábamos del horno. ¿Recuerdan el cuarto hombre? ¿Recuerdan el secreto del cuarto hombre? El misterio del cuarto hombre, lo hablábamos así. Esa es la verdadera paz. Esa es la verdadera paz. Entonces, no sé esta noche si es el caso de su merced que esté en ese horno. Confiemos en que ese cuarto hombre ya pasó por ahí también. Sí, confiemos en que ese cuarto hombre ya lo atravesó y es hoy el que nos está sosteniendo mientras lo estamos atravesando. ¿Vale? Entonces, hasta aquí nuestra charla en esta noche. Quedan que 4 o 3 minuticos